El último fin de semana de agosto acogió en Burriana la quinta prueba del circuito Tricastellón. A las 9 de la mañana se iniciaría la prueba bajo distancia sprint. Los primeros en tomar la salida serían los triatletas federados masculinos. Cinco minutos más tarde serían las féminas las que tomarían la salida para afrontar los 750 metros de natación. El primero en salir del agua fue Víctor Benajes del Huracán Cool Bikes, pero muy cerca de él saldrían Brian Letokin, Kenta Sakai y Robin Van Mel. Estos cuatro triatletas formarían una prometedora escapada desde el inicio de los 20 kilómetros de ciclismo. En féminas, el agua fue dominada por Sonia Ruiz, pero muy cerca de ella saldría la madrileña del Clavería de Móstoles, Sara Bonilla. Ambas rondarían los primeros kilómetros en solitario, para más tarde unirse a ellas la triatleta del Saltoki, Irate Mendia. En categoría masculina, los cuatro de cabeza seguían rodando fuerte, mientras que el grupo perseguidor trataba de recordarles distancias sin mucho éxito. Una vez en carrera a pie, enseguida vimos como el francés Letokin se escapaba en primera posición y Benajes y Sakai peleaban por la segunda y la tercera posición. El paseo marítimo, al que debían dar dos vueltas de 2,5 kilómetros, cada vez estaba más lleno de triatletas de todas las categorías. Finalmente, la victoria fue para el francés Brian Letokin. En segunda posición entró Víctor Benajes, mientras que la tercera posición fue para el nipón Kenta Sakai. Yes, it was a good training for me for the French Championship next week in Quiberon. It's a French Grand Prix with Saint-Jean-de-Mont. And it's also the French Championship, so come here was a good training for me to next week, and I feel really good today, so I'm really happy. I'm in holidays with my parents in Denia, and some friends told me there was a triathlon here today, so I came here 4 years ago, and this year we stay a little bit longer to have better holidays, so I came here because I got some time, so it was a good way to continue my training in Denia and to finish it, and I come back to France Monday. En féminas, Bonilla enseguida puso tierra de por medio respecto a sus perseguidoras. Con un parcial de 18 minutos y 6 segundos en los 5 kilómetros finales, se alzó con una clara victoria en el triatlón de Burriana. Segunda a 3 minutos 49 segundos fue Irate Mendia. Y en tercera posición, protagonizando una grandísima remontada, cruzaba la meta la belga Marta Geldof. Bueno, la verdad es que estoy muy contenta porque estoy preparando Valencia y vengo un poco pues como preparación
para entre 2 fines de semana y bueno, la verdad que las sensaciones han sido bastante buenas, así que nada, me voy súper contenta de haber corrido y haber podido ganar. Con Burriana ya son 5 las pruebas disputadas del circuito de Castellón, a falta de la última prueba que será en Benicàssim el próximo fin de semana.